entre nosotros y el resto de la sociedad, y también yo sigo insistiendo en el tema entre nosotros y la naturaleza, cómo nos relacionamos con la naturaleza, porque el capitalismo produce un impacto degradante sobre la naturaleza que a la postre va a acabar con la especie humana, a menos que lo logremos reemplazar. Ahora, pero eso va a depender de que nosotros modifiquemos nuestra manera de consumir y de relacionarnos. Por supuesto, la relación entre nosotros y nosotros con la naturaleza. Ahora tú hablabas del tema de los militantes. Vamos a oír, antes de ir al corte, testimonios de los militantes. O sea, tenemos que entender que ya nuestro país requiere de un cambio. El cambio tiene que ser el capitalismo al socialismo. Eso es lo que está planteado y eso es lo que quiere la mayoría. Estamos tratando de replantear un país, un modelo de Estado, una sociedad en escasamente 12 años. Tenemos que dar esa transición, ese encuentro nuevamente de nuestros sectores populares y la clase media para integrarnos en una sola clase social. Socialismo, socialismo y más socialismo. Un pueblo con poder. Un pueblo viendo hacia el sur. Al cierre de este ciclo bicentenario, cuando lleguemos al 2030, nosotros vamos a tener fundada, constituida y definitivamente consolidada una patria socialista, una patria donde se establezcan mecanismos de inclusión, de igualdad, de solidaridad, de honestidad. Vengamos todos unidos y unidas a construir el socialismo. Chávez nos está llamando. La patria es Venezuela. Esta es la base de patrulla. Vamos a llamar aquí BP, porque ahí deben reunirse, yo diría que todos los días, los patrulleros y patrulleras. Todos los días no podrán hacerlo todos, pero tiene que haber un núcleo permanente de acción permanente más bien. La patrulla, ¿qué? Una patrulla puede tener una organización, el comando de la patrulla a lo mejor 5 personas, 5 patrulleros, y la patrulla en total a lo mejor 15 o 20. Base de patrulla y círculo. Círculo de luchas, ¿no es? Luchas populares por, yo en vez de llamarlo y el buen vivir, yo diría más bien por el buen vivir. Este es el campo de acción política. En este campo, esta patrulla debe desplegarse en todas direcciones y comenzar a irradiar su acción política con las 5 líneas fundamentales de acción política. Sí, amigos, y de nuevo, oyendo las palabras del presidente Chávez y retomando la lectura del documento, dice así en la página 13, de acentuarse este tipo de comportamiento, el comportamiento de la cultura capitalista en los militantes, el PSUV podría terminar convertido en un partido iglesia, una suerte de guía de las masas incultas, vamos a poner mucha atención a esto, guía de las masas incultas, entre comillas, que considera a sus militantes y a las diversas formas de organización popular como simples correas de transmisión de la línea indiscutible de los nuevos sacerdotes, y de seguirse este camino, estas prácticas debilitarán la base social de apoyo a la revolución bolivariana. Se trata de una forma distinta de comportarse los líderes, de comportarse los militantes, que es parte de la cultura revolucionaria, la cultura socialista, de la cual nos está hablando el presidente Chávez. Y de esa cultura vamos a conversar entonces con Iraida Barca. Sí. Mira, Héctor, yo veo a la nueva sociedad socialista que pretendemos construir, y los militantes del PSUV son fundamentales para esa construcción. Yo la veo como dirigida a la construcción de una nueva subjetividad que oriente las acciones no solamente de los militantes, sino de todo el mundo, de todos los venezolanos y las venezolanas, donde esa nueva subjetividad contenga 4 ideas fundamentales. Una es que parta de una nueva noción de pueblo, que el pueblo se asuma realmente como el que tiene el poder, porque el problema del poder popular es que si tú lo tienes y no lo ejerces, o no estás consciente de que lo tienes, y volvemos a lo de la reflexión, entonces es como si no lo tuvieras.
que es lo que le ha pasado no solamente a Venezuela, sino a todos los países que han estado sometidos al yugo imperial a lo largo de estos 5 siglos y pico que han transcurrido en el caso venezolano. De manera de que tiene que haber una nueva noción de pueblo, donde el pueblo esté consciente de su propio poder, de que él es el que tiene en sus manos la verdadera, debería tener la verdadera voluntad de cambio. En consecuencia, que ese pueblo se pueda plantear metas colectivas y que no sean metas coyunturalmente colectivas, sino orgánicamente colectivas. Que ese pueblo diga, mira, yo no camino para allá si no vamos todos. Ese es uno. La segunda noción en esa subjetividad tiene que ser una noción fundamentalmente antiimperialista y por la lucha de la soberanía nacional. En este caso nacional, decimos nacional, esperemos que en el futuro no sea solamente la soberanía nacional, sino de toda la región, pero bueno, no nos adelantemos. La patria es América. La patria es América, como decía el Libertador. En tercer lugar, la otra noción en esa nueva subjetividad tiene que ser la igualitariedad, que debe normar todas las relaciones sociales, no solamente las públicas, sino también las privadas. No puede haber un socialista que maltrate a su mujer o a sus hijos. Así es. Tiene que haber una noción de equidad, de justicia y de igualitariedad en toda la sociedad, en todos los órdenes de la vida de esa sociedad. Y debe estar, esas relaciones sociales basadas en la igualitariedad, deben estar basadas en la honradez y el respeto a la humanidad, a la condición de humanos de todos los venezolanos. Y yo diría que en este caso, en el caso venezolano y en la construcción que estamos buscando, tiene que haber otras dos nociones en la subjetividad. Una es una transformación total de la forma como satisfaces tus necesidades vitales, en el sentido de que si yo necesito trasladarme de un lado a otro, no tengo por qué comprarme el carro más grande, el que consume más gasolina o qué sé yo, o que si yo tengo que tener una casa, no tengo por qué tener una casa que tenga 50 habitaciones y que además utilice, le dé trabajo de servicio a gente que está menos favorecida que yo y que etcétera, etcétera. Es decir, el dispendio y el exceso en los gastos, eso es uno, y correlativamente con la austeridad. Entonces, tenemos que ser militantes austeros, en el sentido de propiciar que la vida sea más simple y, en consecuencia, protejamos más nuestra naturaleza, porque, como decíamos antes, las relaciones sociales no solamente se dan entre seres humanos entre sí, sino también entre ellos y la naturaleza. Después, un militante socialista debe, o el conjunto de militantes socialistas del PSV, deben trabajar más en la construcción social de la solidaridad. La solidaridad no es mecánica, no es algo mecánico, ni se hace nada más que en los grandes momentos como ahorita que tenemos a 130.000 personas. Entonces tengo una pregunta, Iraida, en torno a eso. Cuando nos planteamos problemas colectivos, para solución colectiva, tú planteabas algunos temas de tipo general. Yo diría y pregunto, el tema, por ejemplo, del problema de la vivienda, la necesidad de dar vivienda a todos los venezolanos, o el tema de la inseguridad como un problema colectivo, ¿es la forma socialista de atacarlo? ¿Es que nos lo planteemos como un problema de colectivo, como un problema de sociedad y ataquemos el problema desde ese punto de vista? Absolutamente. Yo creo que fíjate, el mejor ejemplo de que si no es así, no funciona, es decir, no construiríamos nada nuevo, es lo que ha hecho la clase media y la alta burguesía en las urbanizaciones. Han cerrado las calles, se han recluido, no les interesa el resto de la sociedad si está teniendo los mismos problemas o no lo está teniendo. Cada calle con su alcabala y su bloqueo y qué sé yo y qué sé cuánto. Pero ¿eso ha disminuido la inseguridad? No. O sea, si no es asumido por la sociedad, es lo mismo que pasa con la cuestión del trabajo femenino en el hogar.
es lo mismo. Si no lo asume toda la sociedad, va a seguir siendo un problema permanente y va a ser una fuente permanente de desigualdad, so pretexto de que se trata de un mundo privado, íntimo y qué sé yo. Bueno, para concluir, yo lo que quiero decir es que se debe trabajar más la noción de solidaridad a nivel colectivo y se debe, en consecuencia, propiciar la creación de redes horizontales de solidaridad. Eso yo creo que sin eso no hay posibilidades de construcción de un socialismo. Horizontales, sin jerarquía, porque uno de los problemas de la perversión, como diría Dussel, la perversión de la política, es que tendemos a, bueno, yo soy el jefe o yo soy la jefa y yo te mando a ti, yo te mando a ti, en nombre de las buenas intenciones que tenemos. Eso tiene que ver con el poder. Así es. Y el poder es el tema de la política y, por supuesto, la cultura política está asociada a la cultura del poder. Vamos a ver unas reflexiones del presidente Chávez sobre el tema del poder. Cuando hablamos del poder popular, vuelvo a los filósofos, el querer. Y aquí abajo, voy a poner aquí más bien, el poder. Y aquí el tránsito entre uno y el otro. En este tránsito, la acción política, solo la organización, el movimiento, la organización, la batalla podrá permitirnos ir acumulando poder. He aquí la expresión del filósofo. Cuando el pueblo, en este caso el pueblo, va a sonar redundante, cuando el pueblo pueda poner, dice el filósofo, yo prefiero decir, el arañero de Sabaneta, pueda disponer de los recursos materiales necesarios para el buen vivir. Ese es el poder del pueblo. Bueno, ese es el tema de la política, el tránsito del querer al poder. Y estamos hablando de poder porque estamos hablando de política. Y la revolución tiene, entre otras cosas, esa construcción de poder con el pueblo, que se presupone desde el capitalismo que el poder reside en el pueblo, pero en realidad era un poder confiscado, era un poder no desarrollado. El objetivo de la revolución es desarrollar ese poder. Y de eso vamos a conversar entonces ahora con Vladimir. Sí. Si nosotros vemos más o menos cómo se ejerce y el origen del ejercicio del poder en las democracias formales, nosotros vemos un hecho que es uniforme en todas ellas, ¿no? Que consiste en que cada 5 años o cada 4 años, cada tiempo electoral, cada uno de los ciudadanos cede su átomo de poder político, se lo cede a su mandatario, o sea, a su representante, para que lo gobierne. Es decir, toda la democracia burguesa, toda la democracia formal consiste en la expropiación que se hace cada cierto tiempo, que hace el mandatario, bien sea el presidente de la República, bien sean los representantes, es decir, los gobernadores, los alcaldes o los legisladores, toman, es decir, el pueblo les delega su poder en ellos y ellos como sus representantes después entonces gobiernan a nombre de quienes les delegaron su poder para que ellos lo... Esa es la democracia representativa. Formal representativa, pero tiene la forma... O democracia delegada. Exactamente, tiene la forma de la democracia, pero lo que es una expropiación del poder popular. La Constitución de 1999 tiene una de sus grandes virtudes, la de la recuperación del poder popular. O sea, la Constitución es realmente un documento. Yo escribí un extenso trabajo sobre eso, con el cual di clases en la Escuela de Filosofía sobre cómo en la Constitución de 1999 realmente el sentido es la recuperación del poder popular, la recuperación del poder de la sociedad para sí misma
Y entonces también, por lo tanto, y en consecuencia, la recuperación del poder de cada uno de los ciudadanos para que cada uno de los ciudadanos sea justamente su propia director de su propia vida. Por eso, en la Constitución, la soberanía es intransferible. Es decir, nosotros no hemos transferido nuestra soberanía a nuestros mandatarios, ni al presidente Chávez, ni a los gobernadores, ni a los legisladores, sino que nosotros mantenemos todavía nuestra soberanía popular.